Utzilkintitesh, tene Hilario Chicanul, Tequimbelaca, Bikenin, Tsao Hetesh, un Petzicpatuyo, Colutzacho, Kimaya, y Chilomiatzil Mayao. Muy buenos días a todos. El día de hoy les acompaña un servidor, Hilario Chicanul, de la Universidad de Quintana Roo. El día de hoy voy a exponerles el tema percepciones y actitudes lingüísticas en la enseñanza sociocultural del Mayatán en las humanidades, en esta realidad social virtualizada. Bueno, para continuar es necesario comentarles que cuando se planeó esta investigación no estábamos viviendo esta realidad social virtualizada. Sin embargo, en la marcha y en la ejecución del proyecto de la investigación, pues nos encontramos ante esta situación y se tuvo que hacer de manera virtual. Tanto lo planeado como los datos, etcétera, se hizo de manera virtual. Bueno, iniciamos con algunos datos de la lengua maya. La lengua maya yucateca es la segunda lengua más hablada en el país, apenas detrás del náhuatl. Y se encuentra hablada, ubicada en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En el censo del 2010 había en total 786,113 hablantes. Específicamente en el estado de Quintana Roo, donde se lleva a cabo esta investigación, alcanzaba 177,979 hablantes. Desde luego, es una también de las lenguas que está sufriendo fuertes procesos de desplazamiento, iniciando con la ruptura en la transmisión intergeneracional. En este mapa podemos ver la ubicación de la lengua, que está aquí, justo en la península, y bueno, se ha catalogado que es una lengua que se encuentra en una situación de riesgo mediano, aunque quiero comentarles que todas las lenguas originarias están en peligro alto de extinción desde el momento que empieza a dejarse de transmitir a las nuevas generaciones. En este caso, nuestra lengua maya está en esa situación y muchas otras lenguas. El objetivo principal de este trabajo, de esta investigación, es describir las percepciones e identificar las actitudes lingüísticas de los estudiantes de humanidades al exponerlos ante un enfoque de enseñanza sociocultural de la lengua maya. Para esto requirió pues trabajar, alcanzar tres objetivos específicos que son elaborar un programa con un enfoque sociocultural, desarrollar las clases de la lengua maya de acuerdo con el programa y recopilar las percepciones de los estudiantes que tomaran este curso de lengua maya durante los tiempos especificados. Bueno, esta es una investigación, acción participante, dado que un servidor, investigador, elabora un programa y desarrolla el programa con sus estudiantes y hace una autoetnografía o en este caso una observación, una autoobservación de todo lo que va sucediendo dentro del salón de clase. En este caso fue una etnografía áulica virtual porque se llevó todo a través de la red, ¿no? Todavía todo a través del Zoom. Se hicieron observaciones a través del Zoom, se grabaron todas las clases a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de octubre. Se valoraron las actitudes de los estudiantes en la elaboración y entrega de los trabajos a través de los medios virtuales establecidos. Asimismo, se observó y se valoró el impacto del aprendizaje de los estudiantes fuera de las clases áulicas, fuera de los salones áulicos, qué pasó después. Y también se hizo una entrevista virtual con las siguientes temáticas: la percepción de los estudiantes sobre el contenido del curso, el aprendizaje del contenido del curso, el uso espontáneo y cotidiano de la lengua maya fuera de las aulas virtuales, la percepción de sus familiares y amigos que los rodea, el hecho de estar aprendiendo maya y el sentimiento personal de los estudiantes que están tomando este curso y que están estudiando la licenciatura en humanidades. Los participantes fueron 33 estudiantes
provenientes de diferentes ciudades, principalmente de Chetumal, Río Puerto, Cancún y Playa del Carmen, y de comunidades mayas aledañas a la ciudad de Chetumal y de otros municipios. También participaron 2 abuelos, 5 madres, 5 padres, 3 infantes de 3 a 10 años de edad. Y bueno, pues se hizo una cuestión de etnografía del habla que contemplaba, bueno, eventos, actividades, eh, actos y eventos de habla. Ahí pueden ver las fotografías de los participantes en que se desarrolló la actividad. Aclaramos un poquito a qué nos referimos con un enfoque sociocultural de la enseñanza de la lengua maya, pues tiene que ver en el que considera un contexto cultural, histórico y social, ¿no? En este caso, se desarrolla un programa para poder enseñar la lengua maya considerando las prácticas socioculturales del lenguaje, las prácticas que se llevan a cabo con las temáticas que se están aprendiendo. No únicamente se está enseñando vocabulario, cuestiones de gramática o cuestiones de significados de palabras, no. Aquí se enseña la práctica cultural y a través de la práctica cultural se enseña la lengua maya, se enseña los contenidos, se enseña corpus, se enseña gramática, se enseña vocabulario. La base principal son las prácticas culturales, puesto que las prácticas culturales también pues ayuda a resolver problemas y bien que nos ha resuelto problemas hoy en día a través del COVID. Muchas cuestiones de medicina tradicional pues se ha obtenido a través de las prácticas culturales de nuestros pueblos. Para este caso también tendríamos que tocar una cuestión que se llama las prácticas sociales de la lengua. Estas prácticas sociales del lenguaje pues tiene que ver con un conjunto de actividades sociales organizadas y normadas por la propia cultura, ¿no? Son modos en el que la gente interactúa, son modos en que la gente determina quién habla, qué dice y cómo habla. Y así como la producción y la interpretación de textos escritos orales son algo tan natural como estas, ¿no? Entonces, estas son las prácticas sociales del lenguaje, en qué actividades sociales se llevan a cabo. De igual forma, hablaremos un poquito de educación intercultural. Cuando nosotros hablamos de eso, precisamente estamos señalando o estamos estableciendo de que el estudiante de lengua maya debe conocer su marco de referencia cultural y sociocultural. Debe tener bien clara que su posición, que su situación cultural y sociocultural no es incompatible con la sociedad mexicana ni con otro. Y aprender una lengua maya no te hace ni menos ni más. Simplemente aprender una lengua originaria es aprender otra forma de ver el mundo, otra forma de gustar el mundo y de disfrutar la vida. Entonces, cuando en este caso, pues es importante también considerar cuando se lleva una lengua a un proceso de enseñanza, es precisamente hay que tener en cuenta su situación sociolingüística y la política lingüística que premia en esa comunidad de habla o en esa comunidad de práctica del lenguaje. Por eso hay que tener muy en cuidado esta cuestión cuando se trata de planear. Hay que considerar las bases sociales. Si vamos a llevar la lengua maya en un espacio áulico, en un salón, deberíamos preguntarnos para qué llevarla y si la vamos a llevar, cómo hay que llevarla, cómo hay que insertar, cómo hay que hacer su enseñanza, qué prácticas, qué contenidos, de qué forma, para que no se distorsione, para que no enseñemos una lengua vacía de cultura, sino que por el contrario enseñemos una lengua llena de virtudes culturales. Perfecto, pues entramos ahorita entonces sobre lo que viene siendo los resultados de la investigación. Desde luego tendría que presentarles precisamente el programa que se genera como parte de este proyecto de investigación que se plantea. Se elaboró un programa precisamente con la consideración de las prácticas culturales con 6 unidades. Mencionaré de manera general las unidades o las partes que la compone,
porque si no, no me alcanzaría el tiempo. En la primera parte, como se puede ver, se estableció desde la lógica cultural que la lengua nace, ¿no? En esta primera parte, los estudiantes viven un proceso de que se le tiene que desatar la lengua, tienen que pasar con el ritual del suput, donde les abre la semilla para habilitar el cuerpo y la lengua para recibir la lengua maya. En la segunda parte de este trabajo tiene que ver con el Hetzmek, una ritualidad cultural muy conocida que se practica para todo niño o niña a la edad de 4 meses y 3 meses, si es hombre o si es mujer, en donde inicia la vida, inicia su rol social y se le prepara para la memoria, para el habla y para el pensamiento. Entonces es un ritual donde los estudiantes pues van a aprender a saludar, a conocer la familia, a conocer la ritualidad y a valorar el ser humano a través de esta práctica cultural. Asimismo, en la tercera unidad entonces empiezan a ver el entorno laboral maya. Ya se conoce quién es, ya sale el habla, entonces ahorita a incursionar en la sociedad maya a través de las labores. Luego van a empezar a conocer entonces la vida cotidiana del pueblo maya. ¿Qué actividades se hace? ¿Qué actividades se hace con la tierra? ¿Qué actividades se hace con la medicina, con el arte culinario, con el bordado, con las artesanías, etcétera? Para llegar a conocer entonces las actividades cotidianas que se realizan a diario y los planes que van a tener a futuro. De esta forma se elaboró entonces un programa con un toque o con un enfoque sociocultural que considera las prácticas culturales. Ahora sí, regresamos entonces. ¿Cuáles fueron los resultados de esta puesta en marcha de este programa y además en este contexto áulico virtual? En primera, debo reconocer que esta oportunidad de dar clases en línea nos facilitó, nos invocó también considerar una cuestión tan cultural maya que es el aprender a través del sueño. Precisamente una metáfora que nos surge como parte de la observación, algún estudiante se nos durmió en la clase virtual y solo escuchábamos su ronquido cuando le pedía su participación. Entonces de ahí surge la idea de que entrar a una clase virtual del Zoom es también entrar al sueño. Pero de esa forma de soñar en el que pues soñemos a aprender maya, ¿no? Es realmente interesante que entremos en una pantalla negra y es como entrar al sueño a soñar con los estudiantes y los estudiantes a soñar con la lengua maya. Los mensajes del sueño son tan favorables y si este espacio virtual permite eso, pues aprendamos lengua maya en el sueño. Entonces, esto ha sido uno de los primeros resultados que nos devela que también los estudiantes entran y también entran en el sueño y ojalá a través del sueño puedan ellos precisamente desde la cultura maya aprender. Cabe mencionar que muchas cuestiones de medicina en los contextos, en las comunidades mayas, se aprende a través del sueño. Y muchas cosas del futuro también nos devela el sueño y aprendemos de la vida a través del sueño. Por otro lado, otro de los resultados es que en la virtualidad la enseñanza de la lengua maya se vuelve una cuestión que facilita mucho, que se puede entender que tiene sabor, como lo podemos ver en este video. Como podemos ver en esta interacción de este video corto de las clases virtuales de este sueño en lengua maya, la lengua tiene sabor. Precisamente podemos pensar que aquí hay una cuestión de psicolingüística en la enseñanza
es muy probable que aquí el estudiante pierda el miedo de este contacto persona a persona, donde hay un profesor, autoridad, donde van a tener miedo en cometer errores o no pronunciar bien, que es lo típico que se menciona cuando inicia una clase de lengua maya. Aquí podemos ver entonces de que puede ser que este espacio virtual nos permita romper con eso, ¿no? Acabar con eso, porque el estudiante precisamente quizás igual tenga la posibilidad de pensar que está lejos, que no está el profesor, que no está en este típico salón de clases donde hay una autoridad y donde hay castigos, ¿no? Por otro lado, eso es lo que empezamos a analizar dentro de las categorías, de que quizás no hay miedo, hay una soltura en la participación de los estudiantes y como se puede notar, hay una predisposición y un gusto por la lengua. Por otro lado, la enseñanza virtual de la lengua maya está fecundando a las familias. Así lo hemos categorizado en el sentido de que estas clases que se programó, que se visualizó, que se diseñó para involucrar a las familias, a los padres, a las madres y a la sociedad en sí, a las colonias y a las comunidades, está dando fruto porque la idea era precisamente de que el estudiante aprenda en el contexto, aprenda en casa donde tiene a los verdaderos profesores y a los abuelos, a los padres, ¿no? La verdad que esta coyuntura nos permitió, nos facilitó el trabajo en el sentido de que gran parte de las tareas, de las prácticas de los estudiantes, cuando uno esperaba de que se iban a grabar de Zoom a Zoom en el medio virtual, pues no fue así, sino que fue una práctica con sus abuelos. Aquí podemos ver este video. Bueno, en este video corto podemos ver cómo este estudiante, pues para practicar la lengua, pues ha acudido con un familiar, con una madre, con una abuela, no lo sabemos, mas no se practicó con algún compañero o en algún otro lugar. Es precisamente por eso que he llamado que estas clases, que este programa ha ayudado a volver a fecundar, a volver a dar esperanza de que esos hablantes que están allí tienen ahorita muchos motivos para volver a hablar maya. Si durante mucho tiempo no lo transmitieron, ahorita con este enfoque de educación de que hay que practicar en un contexto real, como en este caso que podemos ver en el video, en un shimbal, que es una práctica cultural, donde uno va a hacer el shimbal, va a visitar a la abuela y practicar el saludo, entrar a comer, como lo podemos ver. Entonces, estamos llegando a la comunidad y eso podemos pensar, podemos pues imaginarnos que esta coyuntura está permitiendo fecundar a las familias, volver a dar esperanza, volver a pensar en nuevas generaciones de hablantes y rescatando precisamente a los que de por sí ya hablan maya, ¿no? Otra de las cosas también que podemos ver es que la lengua maya está entrando de regreso a los hogares. Es que la universidad está dándose esa oportunidad de entrelazarse, de vincularse con las familias, con la comunidad y con los padres y madres, ¿no? Ya no es únicamente una isla que está fuera, ¿no? de la comunidad. Entonces, como igual en este video podemos ver cómo un estudiante practica con algún familiar. ¿Usted? Aquí podemos ver cómo la lengua maya está de nuevo enamorando a los que lo hablan. No sé cuánto tiempo esta tía había hablado maya,
pero desde luego no hubo una transmisión. Aquí la sobrina podemos ver que están hablando virtualmente y están ocupando la lengua maya. En este caso, la lengua maya, el programa y esta cuestión de virtualidad está regresando la lengua en el hogar. Precisamente por eso entonces podemos más o menos ir estableciendo, ir considerando que para el fortalecimiento de la enseñanza de la lengua maya se debe de diseñar precisamente programas de enseñanza, aprendizaje con un enfoque sociocultural, con este, con este enfoque donde el estudiante aprenda en contexto real, en contexto situado y en la práctica real del lenguaje desde sus prácticas culturales, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, desde cómo desgranar el maíz, desde cómo llevar el mixtamal o desde cómo hacer un hetzmek como se ve en el programa. Entonces, a través de estas prácticas culturales, la lengua maya vuelve a entrar en las casas. No olvidemos que la escuela ha sido el principal que ha sacado la lengua dentro del hogar a través de sus políticas lingüísticas, y hoy podemos ver que tenemos la posibilidad de poder rescatar, de poder restablecer, por ejemplo, en este video. Aquí podemos ver cómo nosotros, algunos profesores, en mi caso, involucramos a la familia. La casa lo transformamos en la escuela. Y en este caso, al transformar la escuela, las abuelas, los abuelos también se vuelven profesores. Estamos rompiendo con un paradigma del profesor universitario y de la escuela áulica cerrada, ¿no? En este caso, no, es el hogar, es aquí donde se tiene que aprender. Por lo tanto, también en este caso la escuela se vuelve hogar y el hogar se vuelve escuela, ¿no? A eso hemos considerado el aprendizaje de la lengua desde un contexto sociocultural. En este caso, como bien sabemos, la política de Estado, la política educativa había abortado la lengua maya dentro de las familias, como ya les mencionaba. En este momento, cuando la escuela ha perdido todo, cuando la escuela ha perdido sus sillas, sus aulas, sus gises, cuando ha perdido lo que más ha explotado, que es la propiedad y el poder único y como autoridad del conocimiento, ahora tiene la oportunidad de transformarse, de hacerse familia y de hacerse hogar, y esto ayudaría mucho a las familias con sus lenguas. Por dos cosas: el sentido de tener un programa que permita el contacto, el involucramiento de padres, el involucramiento de la sociedad, de la comunidad, y en esta coyuntura de la virtualidad, donde el estudiante no puede salir más que tiene que practicar en casa con lo que tiene y con lo que hay, o practicar de manera virtual, estamos viendo que estamos rescatando hablantes, a padres, a abuelos que hablaban la lengua, pero que nunca lo hablaron con sus hijos, ahora tienen la posibilidad de hablar. Esto es rescatar hablantes, porque la lengua no está perdida, son los hablantes los que están perdidos. Podemos revitalizar la lengua desde el hogar, podemos causar un efecto mayor que ahora sí. La escuela pide que aprendas maya. Yo no te lo enseñé hace mucho tiempo, pero ahora es mi oportunidad. Ahí tenemos entonces un impacto social y un mayor alcance que pueda llegar a dar este programa y a través de este enfoque de sociocultural de enseñanza. Los profesores, como ya mencionaba, trabajamos con familias, muchas veces están los integrantes de las familias, y aquí también estamos trabajando una cuestión de revalorización, de reposicionamiento, de rescatar la autoestima de estos padres también, de considerarse valiosos y su lengua valiosos, y esto podría provocar una identidad también de recuperar la autoestima con la lengua y con la etnia. Parte de las percepciones de los estudiantes que presento son mínimas, no son todas, solo son algunas, el espacio no alcanza. Podemos ver que dentro de las respuestas, de las encuestas, de las entrevistas que se hizo de manera virtual,
podemos ver que sus respuestas mencionan, señalan juicios de valores muy positivos, también de sentimientos de pertinencia y de aprecio a la lengua, como podemos ver en algunos extractos de los testimonios. Por ejemplo, me siento muy bien en este curso, me encanta el programa, es genial, me llama la atención la clase, promueve la enseñanza, es muy significativo, este curso me siento feliz, siento que llevo buen ritmo y todo me sale muy bien, me parece innovador el programa, etcétera. Y por último, quisiera yo presentar casi este testimonio de vida que un estudiante nos presenta y cuando me dice que únicamente, como se puede ver en esta parte de su testimonio, únicamente en su familia tiene un abuelo que habla maya, pero que no está con ella. Sin embargo, lo que está aprendiendo en la escuela, aquí como lo señala, cuando le preguntan cómo estuvo la comida, usa lo que está aprendiendo. Dice hachmalo, como dice aquí en su testimonio, y cada vez que alguien lo ayude o le hace algo por ella, le dice yumbotik. Y también podemos ver en su interacción comunicativa, aquí nos manda la captura de su pantalla de celular, donde emplea la lengua maya con sus compañeros. Bueno, pues aquí hay muchas cosas que decir, lo único que podemos percibir es que aquí hay un aprendizaje funcional, de que la lengua maya está sirviendo para hacer gente, para hacer ciudadanos, para hacer familia, como lo podemos ver acá, ¿no? Aquí dice en parte de su testimonio que sus hermanas se ríen, pero en verdad que muy en el interior les gusta, su mamá le gusta, su abuelo le gusta, y entonces, pues yo creo que estamos alcanzando transformar una enseñanza, de una enseñanza que siempre se había visto como una cuestión de traducción, usando el español o usando una cuestión más gramatical. Aquí podemos ver que pues hay otra cosa, ¿no? Y quiero terminar con esta breve conclusión. Los resultados de esta investigación dan pie a discutir que la enseñanza de la lengua maya en los salones de clases requieren que los estudiantes desarrollen experiencias significativas de aprendizaje de la lengua con su cultura, bajo un enfoque comunicativo, sociocultural e intercultural, donde el estudiante logre revalorar y poner en práctica las expresiones culturales de los pueblos y las comunidades mayas de su entorno, rescatando con esto su sentido de pertinencia al pueblo maya, su autoestima étnica, lingüística y resistencia con la lengua como pueblo originario y la defensa de la misma ante los atentados de las políticas lingüísticas del Estado mexicano. Con eso termino y esta es parte de la bibliografía que hemos utilizado. Muchas gracias y espero haya quedado algo y pues estaré para las preguntas.